Hola colegas, buenos días. Hoy les traigo otro ejercicio sobre cálculo de coordenadas en detalles que resultan especialmente complicados a la hora de tratar de hacer los programas, ¿sí? Como son los radios encontrados. Los radios encontrados implican que necesitemos sacar distancias en ambos ejes para poder darle la precisión a nuestro programa y que no se nos alarme nuestro control, ¿sí? Esto es una programación básica. Vamos a utilizar programación EIA, o sea, los famosos códigos G, y vamos a utilizar un poco de geometría, matemáticas y álgebra para poder obtener los datos que se requieren, ¿sí? Espero que el método les funcione y les pueda ayudar en sus trabajos más adelante. Muchas gracias. Vamos para allá. Bien, vamos a ver ahora programación CNC básica, análisis y cálculos de coordenadas. Vamos a ver un ejercicio que se llama radios encontrados. Cálculo y análisis de coordenadas, radios encontrados. Bueno, los diseños de piezas suelen traer detalles indicados por el diseñador de forma implícita. Implícita quiere decir que el diseñador da las medidas principales, digámoslo así, lo que genera que haya otras medidas que no aparecen de forma explícita en el dibujo, pero que sí se tienen que incluir a la hora de fabricar la pieza. Es decir, el requerimiento es claro, pero los detalles para fabricarlo los tiene que determinar el programador mediante cálculo. Ejemplo de ello es el siguiente diseño que presenta un maquinado de radios encontrados, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una pieza que la podemos ver aquí en arista roja, ¿sí? Con un diámetro cilíndrico, digamos un bisel en la cara en este caso es de este lado, ¿sí? Un diámetro cilíndrico y luego un par de radios que son encontrados de tal manera que se forme, digamos, una subida suave a otro diámetro posterior, ¿sí? Entonces a este detalle se le conoce como radios encontrados. El diseñador solamente está indicando que son dos radios, uno con una medida, el primero, el radio 1, y el radio 2 tiene otra medida, ¿sí? Eso es lo único que le interesa al diseñador. Pero el programador tiene que determinar los puntos o las coordenadas donde los dos radios encontrados, por eso se llaman radios encontrados, hacen tangencia de tal manera que a la hora de hacer el maquinado la transferencia de un diámetro al otro sea de manera adecuada. ¿Estamos? ¿Qué vamos a utilizar para hacer este cálculo? Pues un poco de geometría descriptiva. Vamos a utilizar álgebra y trigonometría para hacer, digamos, los despejes de fórmulas. Vamos a convertir a coordenadas diametrales para torno. Fíjense que en nuestro dibujo nos están dando coordenadas radiales, entonces como vamos a usarlo en un torno y la mayoría de los tornos trabajan al diámetro, tenemos que convertir estas coordenadas a coordenadas diametrales para torno. Y vamos a elaborar el programa CNC. Ese es el ejercicio que tenemos para hoy. Cálculo y análisis de coordenadas, radios encontrados. Bueno, entonces lo que sigue es realizar un análisis mediante geometría de cómo va a estar el detalle de los radios encontrados, ¿sí? Entonces aquí tenemos el diámetro menor, ¿sí? Hasta la distancia que nos va a indicar nuestro dibujo, ¿sí? Y entonces tenemos los radios encontrados. Uno de los radios es de
562.5. Este ejercicio lo vamos a trabajar en sistema inglés, o sea, en pulgadas, ¿sí? Y el otro radio es de .687.5. Son radios de diferente tamaño, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Bueno, trazamos el primer radio, el centro podemos ver a simple vista que está alineado con el punto inicial del radio. El centro del radio está aquí, ¿sí? Entonces, al girar, este mismo radio lo transportamos hasta el punto donde va a ser tangencia con el segundo radio, ¿sí? Entonces, este se llama el punto inicial del radio 1 y el punto final del radio 1. En cuanto al radio 2 o al segundo radio, el centro podemos ver por, digamos, la dirección del radio, podemos ver que el centro está hacia abajo, ¿sí? Entonces, el centro, en el caso del segundo radio, va a estar alineado con el punto final del segundo radio, ¿sí? Y el giro va a ser a partir del punto inicial con el mismo radio hasta el punto final. Por tanto, el punto inicial del segundo radio o el punto final del primer radio, que es el mismo, va a ser el punto donde ambos radios hacen tangencia, ¿sí? Para pasar a la transferencia del segundo diámetro que vamos a tener, que es el diámetro más grande, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos calcular aquí? Bueno, necesitamos las coordenadas del punto inicial del primer radio y las coordenadas del punto final del primer radio. Para eso, pues necesitamos esta z, yo le estoy poniendo z1, que es la distancia del punto inicial al punto final en el eje z, y vamos a necesitar esta x1, que es la que se forma en nuestro triángulo rectángulo que se formó con el primer radio, ¿sí? Aquí lo podemos ver. Entonces vamos a necesitar esta distancia en x para, por diferencia, sacar la distancia que nos interesa, que es lo que nos sobra aquí, ¿no? Porque nosotros conocemos el diámetro aquí, pero no conocemos el diámetro aquí en el punto final. Entonces se nos formó ese triángulo y vamos a necesitar sacar esas dos distancias por medio de trigonometría. Pero fíjense, ¿qué conocemos del triángulo? La x1 no la conocemos, ¿sí? No sabemos cuánto es. Sabemos que es el radio hasta acá, pero no sabemos cuánto es la x1. Y la z1 tampoco la conocemos. Lo único que conocemos de nuestro triángulo es el radio o la hipotenusa, que es esta de aquí, que es de 562.5, puesto que es el mismo radio que tenemos aquí. Por tanto, no podemos utilizar trigonometría porque no tenemos datos suficientes. Debido a eso, entonces nos vamos al segundo radio, ¿sí? En el segundo radio, nosotros vamos a necesitar una z, que va a ser la distancia del punto inicial del radio al punto final del radio. Le estoy poniendo z2, ¿sí? Y vamos a necesitar otra x, que la vamos a sacar en base a esta x2, que es el lado el lado en x que resulta del triángulo rectángulo resultante por el segundo radio, que aquí lo tengo trazado, ¿sí? Entonces, de este triángulo vamos a analizar qué es lo que conocemos. La z2 definitivamente no la conocemos, la x2 tampoco la conocemos, ¿sí? Lo único que conocemos de este triángulo, ¿sí?, es lo mismo que del triángulo 1, ¿no? Del primer triángulo, el radio y por tanto la hipotenusa de nuestro triángulo. El radio es de 687.5, que es de aquí hasta acá, ¿sí? Entonces, si nosotros lo vemos así, no tenemos suficientes datos para usar trigonometría para resolver tampoco el segundo triángulo debido al segundo radio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a usar una combinación de los dos triángulos para poder obtener algún dato que nos ayude. ¿Y cuál va a ser ese dato? Bueno, yo lo que hice aquí es que tracé una paralela a los diámetros desde el centro del primer radio hasta donde se intersecta en la dirección del centro del segundo radio, esta, ¿sí? Y luego tracé una distancia hasta el diámetro mayor, que es el que tenemos aquí, y se nos formó un triángulo rectángulo más grande, ¿sí? ¿Cuál es la particularidad de este triángulo? Vamos a ver si conocemos algo de este triángulo. Esta z, ¿la conocemos? Pues claro que no, ¿eh? No la conocemos.
Esta X la conocemos, fíjense bien en este detalle. Esta X sí la podemos conocer. ¿Cómo la vamos a conocer? Bueno, pues yo tengo la suma de dos radios, ¿sí? El radio de 562.5 y el radio de 687.5, ¿sí? Si yo este radio lo pusiera alineado con este, ¿sí? La suma de los dos me va a dar una distancia, pero más arriba. Yo necesito esa distancia restarle algo. ¿Qué le voy a restar? Ah, pues la diferencia de altura entre los dos diámetros, o sea, es la cantidad en X que vamos a realizar con este movimiento, ¿no? La diferencia de altura. Entonces, esa diferencia de altura yo la puedo sacar con estos dos diámetros, restando estos dos diámetros. Entonces, al radio total, que es la suma de los dos radios, le voy a restar la diferencia de altura y eso va a ser igual a esta X, que va a ser uno de los lados de mi triángulo mayor. Este es el triángulo mayor, ¿de acuerdo? ¿Para qué me sirve sacar uno de los lados? Ah, porque también yo conozco la hipotenusa de ese triángulo. ¿Por qué? Porque es la suma de los dos radios, el radio de 687.5, que es hasta aquí, y el radio de 562.5. Si yo sumo esos dos radios, voy a tener la longitud de la hipotenusa de mi triángulo mayor. Entonces, teniendo yo ya dos lados de mi triángulo mayor, yo puedo sacar el ángulo que está comprendido entre esos dos lados, este ángulo A, por trigonometría. Y obteniendo este ángulo, es el mismo ángulo que yo voy a tener en el triángulo de mi radio 1, y ya sabemos que es el mismo ángulo que tenemos en el triángulo del radio 2. Ese es el dato que nos va a servir para poder completar por trigonometría las distancias de ambos triángulos. ¿De acuerdo? Espero que esta explicación haya sido clara. Vamos a empezar. Entonces, resolver el triángulo que se forma entre los centros de los radios y su intersección con la diferencia de altura. Vamos a resolver primero el triángulo mayor que les acabo de explicar, ¿sí? Vamos a ver el análisis. Primero hay que sacar la altura, porque recordemos que es importante, ¿sí? La altura va a ser la diferencia de los dos diámetros. El mayor, que es 219, y el menor, que es 125. Entonces, si hacemos la resta, la h o la altura va a ser 94. ¿De acuerdo? Lo segundo, vamos a sacar la x. La x, estoy poniendo esta de aquí, ¿sí? Es la x del triángulo mayor. Entonces, la x va a ser la suma de los dos radios. El radio de 625, de .562.5 y el radio de 687.5. Pero a esa suma hay que restarle la altura h que la acabamos de sacar aquí. Entonces eso nos va a dar esta distancia en x. Si hacemos las cuentas sería .562.5 más .687.5 y a lo que nos resulte le restamos 94. Entonces la x nos va a dar 1,156, que va a ser la distancia de aquí hasta acá. 1,156. ¿Qué seguimos? Ahora vamos a sacar mediante el teorema de Pitágoras. ¿Por qué mediante el teorema de Pitágoras? Porque nosotros tenemos un triángulo rectángulo que conocemos dos de sus lados, ¿sí? Entonces, mediante el teorema de Pitágoras, nosotros vamos a sacar el tercer lado, ¿de acuerdo? Que es la z. Entonces, el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a uno de los catetos al cuadrado, en este caso va a ser la z, y el otro de los catetos al cuadrado, que en este caso es la x que acabamos de obtener. Como lo que nosotros requerimos es la z, realizamos el despeje de nuestro teorema de Pitágoras y nos va a quedar que la z va a ser igual a la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos la x al cuadrado, ¿sí? Si sustituimos valores, la z va a ser igual a la raíz de 1.25 al cuadrado, porque es la hipotenusa, ¿no? Es la distancia de aquí a acá, que recordemos que es la suma de los dos radios, nos da 1.25, menos la x al cuadrado, que la x la acabamos de calcular acá, que es 1
156 al cuadrado, ¿de acuerdo? Por tanto, la z va a ser 0.4755. Esa es la distancia que vamos a tener en z, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos la x, ya tenemos la z y ya tenemos la hipotenusa. ¿Qué sigue? Vamos a calcular mediante los datos que acabamos de obtener, ¿sí?, el ángulo A, que es el que nos va a servir para hacer los demás cálculos, ¿sí? Entonces, A es este ángulo y fíjense que vamos a emplear dos catetos conocidos, que es la Z y la X, que son los que acabamos de obtener. Entonces, la función trigonométrica que implica dos catetos de cualquier ángulo o de cualquier triángulo es la tangente, porque la tangente de el ángulo A, que es el que necesitamos sacar, va a ser igual al cateto opuesto, que es la Z, sobre el cateto adyacente, que es la X. Entonces, tangente del ángulo A va a ser igual a la Z, que vale 475,5, entre la X, que vale 1,156. Si nosotros hacemos esta cuenta y luego le sacamos el inverso de la tangente, ¿sí?, nos va a dar que el ángulo A es igual a 22,358. Eso es lo que vale el ángulo A. Es este ángulo de acá y por tanto va a ser el ángulo de acá. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser igual? Porque recordemos que son alternos estos ángulos, ¿sí? Este es alterno a este. ¿Por qué? Porque estas son paralelas y los está cruzando la misma diagonal, que en este caso sería la suma de los dos radios. Entonces, la A es para este triángulo, pero también es para este triángulo. Ya tenemos el dato que nos va a servir para poder resolver ambos triángulos de ambos radios. Continuemos. Cálculo y análisis de coordenadas de radios encontrados. Entonces ya tenemos aquí los resultados que hemos obtenido hasta el momento. Tenemos nuestro diagrama para podernos apoyar. Ahora, ¿qué sigue? Entonces ahora lo que vamos a hacer es, teniendo ya el dato del ángulo, ¿sí?, vamos a resolver los triángulos tanto del radio 1 como del radio 2. Empezamos con el del radio 1. Dice, resolver el triángulo que se forma con el centro del primer radio, o sea, este. ¿Sí? ¿Qué conocemos? Bueno, pues conocemos el radio, o sea, la hipotenusa, ¿sí? Conocemos el ángulo, recordemos que es el mismo de A, y lo que necesitamos es sacar la Z y la X de nuestro triángulo, los dos catetos, ¿sí? Entonces nos vamos a ir con el coseno. ¿Por qué? Porque con el coseno vamos a sacar primero la X1, que es esta que tengo aquí. ¿Por qué con el coseno? El ángulo lo tengo aquí, entonces el coseno es el cateto adyacente, o sea, el que está junto al ángulo. Y la hipotenusa es el otro lado que va implicado en la función coseno. Entonces, coseno de A, el ángulo A es este, va a ser igual a X1, que es este lado el que necesitamos sacar, sobre la hipotenusa, que es el radio de 562,5. La hipotenusa es la distancia de aquí hasta acá, que es el radio, ¿sí? Despejamos la X1, nos quedaría coseno de A sobre el radio de, por el radio de 0.562,5, ¿sí? Si sustituimos valores, X1 va a ser el coseno de 22,358, recordemos que A es lo que vale, aquí lo tenemos, por el radio de 562,5. Si hacemos esa cuenta, resulta que X1 es igual a 0.522, ¿sí? Entonces de aquí hasta acá tenemos 0.522 milésimas, ¿de acuerdo? Continuamos. Ahora vamos a sacar la Z. Para sacar la Z, la función que vamos a utilizar es el seno. ¿Por qué? Porque el seno dice que es el cateto opuesto al ángulo. El ángulo lo tenemos acá arriba, sobre la hipotenusa, que es el radio. Entonces tenemos el ángulo y el radio que conocemos, y el lado que queremos sacar es la Z. Por ese motivo vamos a utilizar la función seno. Y el seno de A dice que es el cateto opuesto, o sea, Z1, que es el que necesitamos, sobre la hipotenusa, que es el radio de 562,5, ¿sí? Si despejamos la Z1, nos quedaría que el seno de A va a ser igual, que la Z1 va a ser igual al seno de A por el radio de 562,5.
5. ¿Estamos? Sustituimos valores. Z1 va a ser seno de 22,358, que es lo que vale el ángulo A, aquí lo tenemos, por .562,5, que es lo que vale el radio y que es la hipotenusa de nuestro triángulo. Si hacemos la cuenta, Z1 nos da 213,9 milésimas. ¿De acuerdo? Esa es la distancia que hay de aquí a aquí. Entonces ya sacamos de este triángulo la X1 y la Z1. Continuemos. Cálculo y análisis de coordenadas en radios encontrados. Aquí tenemos ya los valores que hemos obtenido hasta el momento. La X1 y la Z1 fueron los últimos. Nuestro diagrama para apoyarnos y continuamos. Ahora vamos a resolver el triángulo que se forma con el centro del segundo radio. Este que tenemos de acá. ¿Por qué necesitamos resolver este triángulo ahora? Porque las distancias que necesitamos son Z2 y X2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a sacar? X2. Y al igual que con el primer triángulo, vamos a utilizar el coseno. ¿Por qué? Porque el ángulo que conocemos es este de A y lo que conocemos es la hipotenusa, que es el radio de 687,5 en este caso. ¿Sí? Y necesitamos sacar la distancia X2, que es el otro cateto de nuestro triángulo. Por tanto, por ese motivo utilizamos la función coseno. ¿Por qué? Porque el coseno de A dice que es el cateto adyacente, que es el que necesitamos, X2, sobre la hipotenusa, que es el radio que conocemos, que vale 687,5. ¿Sí? Si de esta ecuación despejamos X2, que es lo que necesitamos, nos queda que el coseno del ángulo A por el radio de .687,5 va a ser igual a esa distancia X2. Sustituimos valores. Nos queda coseno de 22,358, que es el valor del ángulo A, que lo tenemos aquí, ¿sí? Por el radio de 687,5, que es la distancia que tenemos de aquí a acá, y es la hipotenusa de nuestro triángulo. Haciendo el cálculo nos da que X2 es .635,8. Es la distancia que hay en este cateto de nuestro triángulo. ¿De acuerdo? Continuamos ahora con la Z. Para sacar la Z vamos a utilizar la función seno. ¿Por qué? Porque la función seno dice que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces el cateto opuesto es el que necesitamos y la hipotenusa es el radio que conocemos. Y el ángulo, pues obviamente que también lo conocemos. Entonces, seno de A va a ser igual a Z2, es el cateto opuesto, sobre el radio de 687,5, que es la hipotenusa del triángulo. ¿Sí? Si despejamos, Z2 va a ser igual al seno de A por el radio de 687,5. Sustituyendo valores, Z2 va a ser igual al seno de 22,358, que es el valor del ángulo A y que lo obtuvimos en las láminas anteriores, por el radio que vale 687,5. Haciendo la cuenta, resulta que Z2 tiene un valor de .261,5 milésimas de pulgada. Esa es la distancia que hay de aquí a acá. Muy bien, entonces ya tenemos X2 y Z2. Ya tenemos resueltos ambos triángulos y ya tenemos las distancias necesarias para poder sacar las coordenadas de los tres puntos que implican nuestros radios. Vamos. Cálculo y análisis de coordenadas, radios encontrados. Bueno, pues ya teniendo los resultados que hemos calculado, teniendo el dibujo original de nuestra pieza y teniendo el diagrama que nosotros hemos construido para el cálculo, vamos a encontrar ahora las coordenadas del punto inicial del radio 1, del punto final del radio 1, del punto inicial del radio 2 y del punto final del radio 2. ¿Sí? Notemos que el punto final del radio 1 y el punto inicial del radio 2 es el mismo punto. Entonces realmente lo que necesitamos es sacar tres puntos. 1, 2, 3. Sacar sus coordenadas. ¿Vamos allá? Obteniendo las coordenadas de los puntos de los radios, iniciamos con el primer radio, el radio 1. ¿Sí? Entonces aquí le estoy poniendo X del radio 1 inicial es igual a 225. ¿Por qué?
porque el radio que nos está dando nuestro dibujo original dice que del centro al donde está el diámetro es 225. Por tanto, la coordenada del punto inicial del radio 1 pues es la misma, 225, eso es en X. En Z, la misma situación, le estoy poniendo que es menos 225. ¿Por qué 225 y por qué menos? Bueno, menos ya sabemos que de la cara hacia el spindle, que se supone que está de ese lado, es negativo, ¿sí? Y la distancia me la está dando aquí mi dibujo, ¿no? 225, que es la distancia de la cara a donde está el punto inicial del radio 1. Entonces, ya tenemos las coordenadas del punto inicial del radio 1. Vamos con el punto final del radio 1, que es este de acá. En X, la X1F, o sea, la coordenada en X del punto final del radio 1, va a ser igual a 225, porque es lo que yo tengo aquí, ¿de acuerdo? Y le voy a sumar la diferencia entre este radio, que es de 562.5, que es la distancia que hay de aquí hasta acá, menos lo que me dio en la X1. ¿Por qué? Porque la distancia que yo necesito es este pequeñito tramo que me queda aquí, ¿de acuerdo? Entonces, a 225 le voy a sumar la diferencia del radio y la X1 que vale 522. Aquí lo tenemos. Si hacemos esta cuenta, el punto final del radio 1 en X es 2.1673. Esa es la coordenada en X en este punto. ¿Estamos? Ahora vamos con la Z. El punto final del radio 1 en Z, Z1F, va a ser igual a menos, porque por supuesto, igual que el anterior, está de la cara para adentro, es menos 225, que es lo que yo tengo aquí, ¿sí? De la cara a donde está el punto inicial, más Z1, que vale 213.9 según nuestros cálculos, ¿sí? Entonces, sumando esos dos valores, tenemos que el punto final del radio 1 en Z, o Z1F, va a ser igual a menos 233.89. Esa es la coordenada en Z de este punto. Vamos con el siguiente radio. Segundo radio. Aquí en el segundo radio, como ya habíamos visto anteriormente, el punto inicial del radio 2 es el mismo que el punto final del radio 1. Por tanto, la X inicial del radio 2 va a ser igual a la X final del radio 1. La X final del radio 1 es 2.1673, por tanto la X inicial del punto inicial del radio 2 es 2.1673. Eso es por observación. Recordemos que los dos puntos son lo mismo, ¿sí? En cuanto a la Z, como es el mismo punto, la misma situación. La Z inicial del radio 2 va a ser igual a la Z final del radio 1. Por tanto, la Z inicial del radio 2 va a ser igual a la Z final del radio 2, 233.89. Aquí tenemos el mismo valor. Y ya tenemos el punto inicial del radio 2. ¿Sí? Ahora vamos con el punto final, que es el de acá. Entonces, en X, el punto final del radio 2, pues es el diámetro que nos da directamente el dibujo, ¿no? Es la coordenada que nos da directamente el dibujo, el radio, ¿no? Sería 2.219, ya lo tenemos aquí. En cuanto a la Z final del punto final del radio 2 va a ser igual a menos, ¿por qué? Porque sigue estando hacia negativo en Z. El punto inicial del radio 2, o la coordenada del punto inicial del radio 2, que ya la tenemos aquí, más Z2. ¿Por qué Z2? Que es esta, ¿sí? O sea, la coordenada de este punto más esta Z, que es la que va a avanzar más la máquina, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros sustituimos valores, sería la coordenada inicial del punto 2 en Z, que es la que tenemos aquí, es 2 menos 2, 33.89, más Z2, que lo tenemos acá, 261.5. Aquí está. Si hacemos la cuenta, nos da que el punto final del radio 2 o Z2F va a ser menos 2.604. Esa es la coordenada en Z en este punto. ¿De acuerdo? Una vez ya teniendo
las coordenadas, vamos a proceder a convertir estas coordenadas a coordenadas diametrales para el torno. Cálculo y análisis de coordenadas, radios encontrados. Ya teniendo todos los resultados, incluyendo las coordenadas de los puntos, teniendo nuestro dibujo original y también el diagrama que nosotros construimos por si nos hiciera falta, vamos a convertir a coordenadas para torno diametral. ¿Cuál es la diferencia entre las coordenadas radiales que nosotros acabamos de sacar y las coordenadas diametrales para torno? En el eje Z no hay ninguna diferencia. La Z que nos dio aquí va a ser la misma que vamos a utilizar para el torno. En el eje X es donde está la diferencia. ¿Por qué? Porque los tornos trabajan diametral. Entonces las coordenadas radiales en X que nosotros tenemos aquí, las tenemos que multiplicar por 2 para convertirla a diámetros. Entonces vamos a empezar. Recordemos que este programa lo vamos a utilizar con el código G71 para hacer los desbastes y con el código G70 para hacer el acabado. Por tanto, necesitamos incluir un número de línea como referencia. Entonces le vamos a poner N1 y vamos a iniciar con un G01, que es un movimiento de corte lineal. ¿Por qué? Porque tenemos que iniciar ya cortando, ¿de acuerdo? Entonces, aquí le estoy poniendo que es X4. ¿Por qué? Si se fijan en nuestro dibujo tenemos una distancia del centro a donde inicia el bisel de 2 pulgadas, ¿sí? Como yo lo quiero convertir a diámetro, esto lo tengo que multiplicar por 2, entonces es 2 por 2, 4. X va a ser 4. Y la Z, fíjense que el punto inicial es este de aquí, está alineado con el 0, entonces Z va a ser 0. Vamos a incluirle el avance que vamos a utilizar para el acabado, que es de 15, ¿de acuerdo? Continuando, el siguiente punto va a ser un G01 y como lo vamos a omitir, el control lo va a asumir, ¿sí? Entonces le estoy poniendo que es X4.25. ¿Por qué? Porque el diámetro que nos está dando, el diámetro menor de nuestra pieza, el radio menor de nuestra pieza más bien es 225. Para convertirlo a diámetro lo multiplico por 2, entonces me da 4,250. ¿Sí? En cuanto a la Z tenemos un bisel que dice que es de 45 grados. Para que un bisel sea de 45 grados, debe formar un triángulo rectángulo, como el que estamos viendo aquí en nuestro dibujo, este pequeño triangulito, ¿sí? Para que tenga 45 grados, los dos catetos del triángulo deben ser iguales. Entonces, si el cateto que yo tengo acá enfrente tiene 225 menos 2, o sea, tiene 125 de longitud, el otro cateto, que es el que está alineado con el diámetro, ¿sí? También tiene que tener 125. Y como aquí es 0, pues entonces por eso estoy deduciendo que Z va a ser menos 125. Es decir, estoy poniendo coordenadas diametrales de este punto. ¿Estamos? El siguiente, le estoy diciendo que va a ser un G01. La X no se va a mover, por tanto lo omito, igual que el G01. Lo único que se va a mover es la Z. ¿Hasta dónde? Hasta el punto inicial de radio 1, o sea, esta Z, ¿sí? Y va a ser negativo, ¿por qué? Porque es de la cara para adentro, ¿sí? Entonces es menos 2,125. El siguiente punto ya va a ser una interpolación circular en el sentido de las manecillas del reloj. Recordemos que generalmente los dibujos se representan con el spindle al lado izquierdo de la pantalla, hacia acá. Por tanto, este giro, al voltear mi dibujo hacia acá, sería al revés, ¿no? Ahorita está de aquí para allá, sería en este sentido, ¿sí? Entonces sería en contra de las manecillas del reloj. Yo podría decir que es un G03, pero como el dibujo ya puesto en el control debe estar al revés, entonces el giro quedaría en este sentido. Por tanto, es un G02. Muy bien, entonces voy a sacar la coordenada en X. Para la coordenada en X es esta coordenada que tengo acá. Es más bien la coordenada en X que yo ya calculé, que es el punto final. El punto inicial ya lo tengo, el punto final es esta de acá, ¿sí?
punto final del radio 1. ¿Sí? Entonces aquí está x1 final es 2.1673 por 2 me da 4.3346. Esa es la x acá diametral. En cuanto a la z, pues es el punto final del radio 1, menos 2.3389 directamente. ¿Sí? El radio, pues sabemos que es de 562.5, es el radio que va a realizar, es el radio 1. ¿Sí? Entonces algunos controles aceptan poner el radio. Si yo tuviera un control que no acepta la R y necesito ponerle la I y la K, que son los comandos para la distancia del centro, recordemos, la I es la distancia del punto inicial del radio, que es aquí, al centro del radio, que es acá, en el eje X. Por tanto, la I va a ser igual al radio, ¿no? Porque es la distancia que tiene acá el radio. Entonces, la I es .562.5 y es positivo, ya saben que el positivo no se pone. La K es la distancia del punto inicial del radio al centro del radio en el eje Z. Como están alineados, pues la K es 0. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos el movimiento y la coordenada diametral para el punto final del radio 1. ¿Sí? Ahora, del punto final del radio 1 vamos al punto final del radio 2. ¿Por qué? Porque el punto inicial del radio 2 es el mismo que el punto final del radio 1. Entonces el siguiente movimiento es un movimiento circular, una interpolación circular, pero ahora en sentido contrario, ¿sí? Recordemos que esto está luego volteado, sería para allá, sería contra las manecillas del reloj. Por tanto, va a ser un G03. ¿Hasta qué diámetro? Bueno, pues aquí es más fácil porque tenemos el diámetro de 2,219 y aquí ya lo tenemos. Para convertir a diámetros por 2, eso me da 4,438. Y el punto final del radio 2 ya lo tengo aquí en las coordenadas, es menos 2,604. En Z va directo, entonces Z menos 2.604. El radio sabemos que es de 687.5, es el que tenemos acá o acá, ¿sí? Entonces ya ponemos el radio. En caso de que tuviéramos que utilizar la I y la K, la I es la distancia del punto inicial del radio, que en este caso es acá, al centro del radio, que es este de acá, en el eje X. Esa distancia es igual a la X2. X2 tenemos que es 635.8, pero como está hacia abajo, entonces tiene que ser negativo. ¿De acuerdo? La K es la distancia del punto inicial del radio, que en este caso es esta, al centro del radio, que es este, pero en el eje Z. Quiere decir que este es igual a Z2. Z2 vale 261.5. Pero como está hacia acá, es negativo. K sería menos 0,261,5. ¿Sí? El siguiente punto, pues ya sería el que tenemos hasta acá, ¿no? Un G01, porque es un movimiento lineal, ¿sí? El diámetro es el mismo, 4,438, que ya teníamos acá, ¿sí? Y la Z va a ser menos 3,625. ¿Por qué? Porque es lo que nos está dando acá nuestro dibujo. ¿Sí? Y por último, vamos a programar una pequeña salida, ¿sí? Una pequeña salida que esté arriba del diámetro. Si tenemos 4,438, pues vamos a programar a 4.5 y la Z va a ser la misma. Con esto, nosotros ya tenemos elaborado el programa diametral que podemos utilizar en nuestro torno. Cálculo y análisis de coordenadas radios encontrados. Con todos los resultados y con nuestro diagrama original, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a elaborar nuestro programa completo. Y lo primero es, pues el encabezado, ¿no? El número del programa, el título, G99 porque vamos a utilizar avance por revolución, G90 porque sabemos que es programación absoluta, G20 porque vamos a trabajar en el sistema inglés, ¿sí? O sea, en pulgadas. La herramienta va a ser la 1 con el offset 0 y el offset de trabajo va a ser el G54. Bueno, luego vamos a programar el primer movimiento a una X que sea mayor a la X máxima que tenemos en nuestro programa, que recordemos que era 4,5. Entonces vamos a programar una X de 5 y una Z de 10, una guardia que va a quedar por acá, X de 5, por acá más o menos,
con respecto al dibujo, ¿sí? Por aquí así. Y vamos a utilizar la herramienta 1 con el offset 1. Vamos a poner a girar nuestro spindle para que pueda realizar el corte con G96, es decir, velocidad de corte constante, ¿sí? S100, en este caso serían 100 pies por minuto, porque estamos trabajando en sistema inglés, y M3 va a ser el sentido de giro. El siguiente movimiento va a ser un G0, movimiento de posicionamiento rápido, a una X, que aquí tenemos que tener cuidado, porque este último movimiento, antes de que entre el ciclo G71, es el que nos va a servir de referencia para el ciclo. Entonces, si sabemos que en el ciclo la X máxima es de 4.5, si no mal recuerdo, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Tenemos que poner una X mayor a ese valor, 4.5, vamos a iniciar una X mayor. Y la Z la vamos a poner a 100 milésimas de la cara de la pieza, para que el punto de referencia esté más o menos por aquí. ¿Qué sigue? Vamos a poner el G71. Recordemos que el G71 utiliza dos bloques. En el primer bloque vamos a poner la U, que es la profundidad de corte que vamos a utilizar. En este caso yo le estoy poniendo .25, 250 milésimas. Y la misma cantidad para el retroceso. Recordemos que la R es el retroceso de cada pasada, ¿sí? El segundo bloque, G71, vamos a poner la P y la Q, que son los números de línea que van a describir la forma de la pieza y que vamos a poner posteriormente. Entonces, P1, Q2. La U va a ser la cantidad de material que va a dejar para el acabado. Recordemos que el acabado lo tiene que hacer con el G70. El ciclo G71, esto es lo que va a dejar de material en el eje X, o sea, 30 milésimas. En Z le estoy poniendo que no deje nada, y le estoy poniendo que el avance que va a utilizar para el G71 va a ser 25 milésimas por revolución. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos nuestro ciclo G71. ¿Qué sigue? Bueno, pues aquí es donde vamos a agregar el programa que previamente ya habíamos construido, el programa diametral. Ya lo tenemos aquí completo, está listo, tal y como lo construimos con las coordenadas. Por último, vamos a programar después del G71 una salida a una X mayor a la más grande que se mueva en el código G71. Tenemos que es 4,5, entonces la salida va a ser a 4,750, y la Z fuera de la cara de la pieza, o sea, T1. Entonces, después de que hizo el G71, se va a regresar más o menos por aquí, ¿sí? Inmediatamente vamos a poner el código G70 con P y Q iguales que el del G71, para que agarre la misma forma de la pieza, ¿no? Para dar el acabado, el G70, ¿sí? Una vez que dio el acabado, vamos a hacer la salida a una X mayor. Teníamos 4,750, entonces ahora la salida va a ser a X5 y a una Z de 1 pulgada. Entonces, terminando ya toda la pieza, se va a poner por acá, y posteriormente va a ir a casa con el G28. De ahí se va a ir a punto de referencia de la máquina. Y terminamos nuestro programa con el M30. Vamos a ver una pequeña demostración de esta explicación que vamos a dar, que acabamos de dar en nuestro simulador. Muy bien, compañeros, vamos a ver ahora la demostración de este programa para maquinar los radios encontrados. Como pueden ver, aquí en mi control yo ya tengo el programa tal y como lo vimos en la explicación. Vamos a ver ahora cómo trabaja. Ya escogimos la pieza, ya escogimos la herramienta, vamos a darle ciclo. Listo, un programa cortito, pues no es mucho el trabajo que va a realizar, pero aquí lo interesante es ver cómo nos quedó nuestra pieza. El bisel en la entrada,
y los radios encontrados. Listo.